Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva tutoría de Historia Mundial. En esta tutoría nos vamos a centrar en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto político y social que estalló en el año 1789 y para muchos historiadores y además también autores de libros que hacen referencia a este tema, mencionan que esta revolución duró hasta el año 1799. ¿Y por qué hasta este año? Porque en este año en Francia se llevó a cabo un golpe de Estado. Es decir, que toda esta revolución va a durar todos estos años en donde se dieron enfrentamientos sociales, en donde hubo muchas muertes, muchos asesinatos también, como por ejemplo en el periodo del terror. Además también se van a dar cambios que van a ser muy importantes, no solamente para la historia francesa, sino también para toda Europa y para el mundo entero, inclusive también para nosotros. Que luego, mientras avancemos con el tema, vamos a ir hablando o mencionando específicamente cuáles son estos cambios importantes que se dan en esta revolución. Además también a esta revolución se la considera como un acontecimiento histórico que va a ser bastante relevante. ¿Por qué? Porque va a marcar el fin de una época y va a dar lugar a una época nueva. Es decir, que la Revolución Francesa va a poner fin a la Edad Moderna y a partir de esta revolución comienza la Edad Contemporánea, que es la época en la que nosotros vivimos en la actualidad, ¿sí? Por eso es un tema bastante relevante para la historia, no solamente por marcar el fin de una época y dar lugar a una época nueva, sino también por todo lo que ocurre y todos los cambios que va a generar esta revolución. Bien, para poder entender por qué estalló toda esta revolución, que en realidad fueron por varias cuestiones, es importante que mencionemos los personajes más relevantes de esta época, ¿sí? Para poder entender por qué surgió, por qué se generó todo este conflicto en Francia, ¿sí? Antes de que estallara esta revolución, en Francia estaba gobernando el rey Luis XVI. Luis XVI fue el último monarca absoluto de Francia y este rey estaba casado con María Antonieta de Austria, también reina de Francia. Para este entonces Francia todavía no era una república, no habían gobiernos democráticos, pero sí habían monarquías, es decir, que habían reyes gobernando. Y como todos reyes, ¿sí?, tenían mucha riqueza, vivían rodeados de lujo, ¿sí?, en el Palacio de Versalles, un lugar bastante reconocido y también importante para la historia europea por todo lo que ocurrió aquí, como por ejemplo cuando se firmó el famoso Tratado de Versalles al finalizar la Primera Guerra Mundial, entre otros hechos, ¿sí?, que ocurren en este lugar. Hoy en la actualidad este palacio funciona como un museo histórico. Bien, entonces, estos reyes vivían en este palacio rodeados de lujo, mientras que la mayoría del pueblo francés vivía en la miseria. Va a llegar un momento en donde la monarquía, todo esto va a ocurrir antes de que estallara la revolución, la monarquía va a aumentar los impuestos y esto no solamente va a generar un gran descontento social en Francia, sino también crisis económica y financiera. Van a empezar a haber manifestaciones, huelgas en contra de la monarquía, exigiendo alimentos, ¿sí?, porque era tanto el nivel de crisis económico que había que básicamente el pueblo francés no tenía para comer, ¿sí? Bien. Va a llegar un momento en donde el rey se va a dar cuenta de toda esta crisis, todo este conflicto que hay, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Esto va a ocurrir en el año 1788, un año antes que estallara la revolución. El rey va a convocar lo que se conoce como Asamblea de los Estados Generales. En esta imagen podemos ver cómo eran las asambleas en esta época, ¿sí? Acá están los diferentes diputados que representaban los distintos sectores sociales. Acá lo tenemos al rey, que lideraba toda la asamblea.
Bien. Estas asambleas de los Estados Generales generalmente se llevaban a cabo para resolver asuntos urgentes, ya sean algún asunto financiero o económico, o también por algún conflicto social. En estas asambleas debían acudir los diputados que representaban las tres clases sociales que había en Francia para este entonces, o también conocido como los tres estados. Por un lado tenemos la primer clase social o el primer estado, que era la iglesia o el clero, que estaba compuesta por obispos, sacerdotes, curas, que tenían mucha riqueza y básicamente su riqueza estaba compuesta por el diezmo que recibían del pueblo. Por otro lado tenemos la segunda clase social, que eran los nobles. Los nobles eran aquellas personas que tenían el privilegio de ocupar cargos en el gobierno. Además también los que eran propietarios de grandes tierras, en donde en esas tierras trabajaban los campesinos y los siervos, ¿no? Y todo ese trabajo que ellos, todo el dinero que obtenían trabajando en esas tierras, se los daban a los señores feudales, ¿sí? Además también los nobles eran aquellos que vivían en la corte, rodeados de lujo, ¿sí? Algunos tenían contacto con las clases más bajas y otros no. Bien. Por otro lado tenemos la tercera clase social, también conocido como el estado llano, que estaba dividido en dos. Por un lado la burguesía y por el otro lado los campesinos y artesanos. La burguesía fue una clase social que surgió en la Baja Edad Media. Básicamente eran aquellas personas que se dedicaban al comercio, también los que eran profesionales, como por ejemplo médicos, abogados, y también los que trabajaban en el sector de la industria. Fue una clase social que logró tener un gran poder económico y recién lograron tener poder político cuando en el periodo del terror le cortaron la cabeza a María Antonieta de Austria y al rey Luis XVI. Es decir, que a partir de la muerte de estos dos reyes, la burguesía adquiere poder político y pasan a gobernar. Bien. Por otro lado, tenemos los artesanos y los campesinos, que eran las clases más bajas, eran los que pagaban impuestos y además también todo el trabajo que ellos realizaban, digamos que no veían ningún tipo de ganancia, ¿sí? Bien, por lo tanto eran el sector social más, el que más sufría toda esta crisis, ¿no? Bien. Entonces, en esta asamblea de los Estados Generales van a estar los diputados que representaban estas tres clases sociales, pero ¿qué va a pasar? Los diputados de la tercera clase social eran la mayoría en estas asambleas. Además también tenían ideas liberales, ¿sí? Tenían, digamos, como ideas más modernas comparado a los otros diputados que representaban los sectores de las clases más altas. ¿Qué va a pasar? En esta asamblea, los diputados de la tercera clase social le van a exigir al rey que convoque una asamblea nacional. Además, también lo que le van a exigir es que las personas tengan el derecho en poder votar individualmente quién quería que los gobierne. Y digamos que el rey, a partir de esto que le exigen los diputados de la tercera clase social, digamos que él no quería cumplir con esto que exigían los diputados. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a anular la Asamblea de los Estados Generales. Bien. Esto se da en 1788. En el año siguiente, que un año que va a ser bastante importante, en 1789, se va a convocar finalmente una Asamblea Nacional en donde van a acudir solamente los diputados de la tercera clase social, dentro del Palacio de Versalles, en una sala, sin que se enterara el rey. Ellos van a exigir en esta asamblea establecer una constitución en Francia y que lo limite al rey. Es decir, que si esta constitución se establecía,
el rey no iba a poder tener todo el poder como lo venía teniendo hasta ahora, sino que iba a tener que cumplir con las normas. Bien, ellos se van a unir, ellos van a jurar en no separarse y que hasta que no se pueda hasta establecer esta constitución, ¿sí? Y además también a que las personas tengan el derecho a poder votar individualmente, como lo habían exigido el año anterior, cosa que el rey hizo oídos sordos y no omitió todo esto lo que le exigían los diputados. ¿Qué va a pasar? El rey se va a enterar de todo esto que estaban tramando los diputados de la tercera clase social y va a ordenar que sean perseguidos por sus fuerzas armadas. Va a empezar a ver una persecución ideológica hacia estos diputados y además también van a ser asesinados. Se los empieza a perseguir y van a ser asesinados por las fuerzas armadas del rey Luis XVI. Las personas de la tercera clase social, ellos también se van a enterar de toda esta persecución que había hacia aquellos que los representaban a ellos, o sea, hacia los diputados. ¿Y qué va a pasar? Ellos van a organizar una manifestación, una marcha, estas personas, y van a marchar y van a tomar la Bastilla, ¿sí? ¿Qué era la Bastilla? La Bastilla, como vemos acá en esta imagen, era como una especie de castillo, en realidad era una prisión en donde el rey metía prisionero a todos aquellos que cometían delitos y los que conspiraban en contra de él. Además también en este lugar se guardaban bolsas de alimento, se guardaban armas también, y era un lugar bastante importante para el rey. ¿Por qué? Porque representaba el poder absoluto del rey. Por lo tanto, era un lugar sagrado. ¿Y qué pasa? Si las personas tocaban o generaban algún conflicto en este lugar, ellos sabían que se iba a armar quilombo, por así decirlo, ¿no? En Francia, si tocaban un lugar sagrado que encima era del rey. Entonces, van a tomar este lugar, van a saquear las bolsas de alimento, porque recordemos que todo esto se da en una época de crisis económica. Van a saquear las bolsas de alimento y las armas porque sabían que las iban a necesitar. El rey se va a enterar de la toma de la Bastilla y va a ordena que sean reprimidos todos estos manifestantes y va a enviar un ejército extranjero. Pero él ordena que todos estos manifestantes sean asesinados directamente. Claro, o sea, van a ser asesinados, van directamente a matarlos, estas fuerzas armadas. La toma de la Bastilla se va a dar el 14 de julio de 1789 y esta fecha va a ser muy importante porque es el día que se considera el momento en el que estalla la Revolución Francesa. Es decir, que la toma de la Bastilla y todo este conflicto, este enfrentamiento que se da entre las fuerzas armadas del rey Luis XVI y estos manifestantes, es este momento en el que estalla la revolución, ¿sí? A partir de este momento empieza todo este conflicto. Bueno, este conflicto generó bastantes muertes, ¿sí? Esto se da en el mes de julio y en el mes siguiente, en el mes de agosto, un mes también bastante importante, ¿qué va a pasar? Se va a convocar nuevamente una asamblea nacional en donde los diputados de la tercera clase social van a firmar en esta asamblea y además se va a aprobar lo que se conoce como Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración va a tener 17 artículos que van a ser muy importantes, no solamente para la historia europea, sino también para el mundo entero, inclusive también para nosotros. ¿Por qué? Porque estos 17 artículos van a ser la base de lo que es nuestra democracia actual. Ahora bien, ¿de qué hablaban estos 17 artículos? Estos 17 artículos van a hablar sobre lo que nosotros hoy en la actualidad conocemos como los derechos humanos,
la igualdad, el derecho a la seguridad, a la propiedad, el derecho a tener la libertad en tener un pensamiento político, ¿sí? Sobre todas estas cuestiones van a hablar estos 17 artículos. Y a partir de la firma de esta declaración se va a dar un cambio bastante importante en Francia. ¿Por qué? Porque las personas van a pasar a ser todas libres e iguales, ¿sí? Empiezan a tener derechos, cosas que antes no tenían, ¿sí? Bien, y digamos que a partir de este momento empieza una nueva Francia, por así decirlo, ¿sí?